Hola, saludos a todos. Bueno, espero que nos entendamos y mil disculpas si estoy tosiendo o estornudando. La verdad es que eh, desde el jueves he querido hacerles este video, pero no me he sentido con ánimos y bueno, este día ha estado peor. Entonces, en este video vamos a hablar de los números. Los números, como todos sabemos, son muy importantes y el niño tiene contacto con los números incluso antes de llegar a la escuela o de llegar al kinder. Antes de empezar a escribirlo, el niño ya tiene contacto con los números y pues de alguna manera el niño va clasificando cosas, va ordenando, incluso va viendo la correspondencia, ¿verdad? Que son elementos fundamentales para que el niño vaya desarrollando el concepto de números. Por ejemplo, él puede organizar sus juguetes dependiendo de para qué sirven o qué oficio o trabajo representan. Por ejemplo, puede organizar sus carritos. Aparte puede organizar objetos que representen herramientas de agricultura o de otro trabajo. También los puede ordenar del más grande al más pequeño, etcétera. ¿Verdad? Y pues también puede o va viendo el niño o la niña también si esos objetos corresponde, por ejemplo, si es un vestidito, ella sabe que ese vestidito corresponde al vestuario de una muñeca. Si es una tacita, ella sabe que eso corresponde a pues los utensilios de cocina. Entonces, antes de que el niño vaya al kinder o a la escuela, ya está trabajando de forma inconsciente, se podría decir, lo que es los números. Ahorita vamos a ver los dígitos que corresponden o que componen nuestro sistema de numeración. Recordemos, nuestro sistema de numeración es el sistema decimal, o sea, de base 10. O sea, base 10. Más adelante les voy a explicar esto de la base. Por el momento nos interesa saber cuáles son esos dígitos que forman nuestro sistema de numeración. Y tenemos, o sabemos, o deberíamos de saber que son los números del 0 al 9. Estos son los que conforman nuestro sistema de numeración. Los números del 0 al 9, o sea, los dígitos del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Verdad? Y que estos pues corresponden en cantidad o representan la cantidad en relación a la unidad que queremos expresar. Por ejemplo, si queremos decir 4 naranjas, lo podemos expresar fácilmente. A ver, alcanzame 4 naranjas. Y de repente hasta un niño que no vaya al kinder va y agarra las 4 naranjas y nos las trae. Nos entrega las 4 naranjas. Ahora bien, si ya le decimos al niño, escribí el número 4, ahí se le complica la cosa a muchos niños, ¿verdad? Porque ya el signo es una representación gráfica. Estamos usando signos arábicos. Entonces, como les explicaba aquel día en la reunión,
Así como en español, así como en español, es muy importante que relacionemos el significado con la palabra para poder entender lo que se nos está diciendo, y que también relacionemos la palabra con su forma escrita para poder entender un texto escrito. Lo mismo pasa con los números. Entonces, si hablamos de estos dígitos, por ejemplo, podríamos arrancar con el 0. El 0, ¿cuántas unidades representa? Si estamos hablando de naranjas y decimos que Juanito tiene 0 naranjas, ¿qué quiere decir eso? Pues que Juanito no tiene naranjas, ni una, nada. Cuando decimos que tiene una, entonces estamos hablando de un objeto, de una unidad. En este caso hablaríamos de una naranja. Si decimos que tiene 2, pues ya hablamos de que tiene 2 objetos, o sea, 2 naranjas. Como les decía, un niño que todavía no vaya a la escuela, de repente sí, si lo mandamos a traer 2 naranjas, nos trae 2 naranjas. Pero si le pedimos que escriba, que escriba en un cuaderno cuántas naranjas tiene, pues ahí se va a ver un tanto preocupado. Bueno, sigamos. El 3, entonces representa 3 objetos. El 4 representa 4 objetos. El 5 representa 5 objetos. El 6 representa 5 objetos, o como en este caso que estamos hablando de naranjas, representaría 6 naranjas. El 7 representa 7 objetos o 7 naranjas. El 8 representa 8 naranjas. El 9 representa 9 objetos o 9 naranjas, siguiendo pues el ejemplo de las naranjas. Muy bien. Entonces, estos son los 10 dígitos que conforman nuestro sistema de numeración decimal. Observemos que hasta ahorita, desde 0 hasta 9, no hemos repetido ningún signo. Todos son diferentes. Del 0 al 9 son diferentes. Por eso, también a estos se les conoce como valores absolutos. Valor absoluto. El valor absoluto, esto más adelante los hipótesis, pues ahorita me interesa que ellos tengan una noción de este concepto de los valores absolutos, para que cuando lo vean más adelante, pues no los agarre así de sorpresa, ¿verdad? Más adelante pues vamos a ver más a fondo la aplicación del valor absoluto y estas cosas. El valor absoluto pues nos indica que independientemente de la posición que tenga un número, siempre va a tener su mismo valor. ¿Sí? Independientemente. No importa que se encuentre
en las centenas, que se encuentre en las unidades de millar. Si decimos el valor absoluto, siempre va a ser este valor que representa originalmente, o sea, que representa en las unidades. Ok, para entender un poco más lo del valor absoluto de un número, vamos a colocarlo aquí en nuestra tabla de valores. Nuestra tabla de valores, en esta ocasión, si ustedes se fijan, ya llega desde las unidades simples hasta la centena de millar. Entonces, por ejemplo, si tenemos el número, vamos a ver acá. Ok, si tenemos el número 4 acá, en las unidades, nosotros sabemos que está representando 4, ¿verdad? Sea 4 naranjas, 4 guineos, 4 confites, 4 perros, 4 gatos, 4. Entonces, si le pedimos a un niño que nos diga el valor absoluto de este 4 ubicado en las unidades, pues él nos va a decir que es un 4. Si ya le hemos explicado, ¿verdad?, el concepto de valor absoluto de un número. Si yo vengo y le coloco ese mismo número, o sea, el número 4, se lo coloco acá y le digo que me diga el valor absoluto de este 4, pues me va a decir que es un 4, ¿verdad? Que el valor absoluto de ese número es 4. Si se lo coloco acá y le digo el valor absoluto de este número, me va a decir que es 4. Entonces, el valor absoluto es eso, independientemente de la posición en la que se encuentre el número. Si le decimos valor absoluto, y como les digo, más adelante los niños van a enfrentarse con esa situación, sobre todo cuando ya estén en el colegio, donde les van a pedir que tomen en cuenta el valor absoluto de un número. Entonces, para que ellos no vayan a ciegas, se los estamos mencionando desde acá, que existe el valor absoluto de los números y también el valor relativo o valor posicional. El valor relativo o posicional ya es otra cosa, porque eso va a depender de la ubicación que tenga en la tabla de valores, o sea, de la posición que esté ocupando. Si hablamos ya de un valor posicional, entonces en las unidades leemos 4, pero este que se encuentra acá en las unidades de millar, ya no diríamos que es solo un simple 4, este es un 4000, porque está ubicado en las unidades de millar. Entonces su valor está en estos momentos multiplicado por 1000, o sea 4000. Si lo vemos ubicado en la columna de las centenas, entonces lo multiplicamos por 100.000 en las centenas de millar, está multiplicado por 100.000, por lo tanto este 4 de acá vale 400.000, ¿verdad? Ok, vamos a hacer algunos ejemplos acá en la tabla de valores. Dejamos atrás los valores absolutos. Como les digo, por ahorita no nos preocupemos tanto por el valor absoluto, porque más que todo me interesa que el niño lo tenga como una referencia ahí guardadita en su cabeza, que no le pase las mías, que hasta que llegué a bachillerato me encontré con que los números tenían también un valor absoluto, no solamente un valor relativo o posicional, ¿verdad? Entonces, solo es un datito por ahí. Ok, para que los niños puedan leer números independientemente de la cantidad que representen, lo primero que deben conocer bien es la tabla de valores. Bueno, espero que me estén escuchando y sobre todo que me entiendan. Debe de conocer cómo se leen los números dependiendo de su posición que tengan en la tabla de valores. El año pasado aprendimos con ellos a leer hasta las centenas, ¿verdad? Desde las unidades hasta las centenas. Ellos ya saben pues que los números en las unidades se leen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ojo, que nos hemos tan mal acostumbrado que cuando le digo al niño, a ver hijo, léame las unidades, dígame cuáles son las unidades. Normalmente dicen 9 y 10. No, 10 ya no es una unidad, 10 ya forma parte de las decenas. Entonces tengamos cuidado con eso, de que no incluyan en las unidades las decenas. El cero sí hay que incluirlo, ¿verdad? El cero sí forma parte de las unidades, aunque obviamente representa el nada. Ok, entonces las unidades se leen de 1 en 1, las decenas las vamos leyendo de 10 en 10, por lo tanto las decenas decimos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Ojo con decir y 100, no, y 100 ya pertenece a las centenas. Entonces, las decenas, que los niños aprendan y que lo tengan muy presente, que el 1 en las decenas se lee 10, el 2 en las decenas se lee 20, el 3 en las decenas se lee 30, por eso tenemos acá los números, ¿eh? El 3 en las decenas se lee 30, el 4 en las decenas se lee 40, el 5 en las decenas se lee 50, el 6 en las decenas se lee 60, el 7 en las decenas se lee 70, el 8 en las decenas se lee 80, y el 9 en las decenas se lee 90. Ya en las centenas tenemos pues que el número 1, cuando solo va acompañado de ceros, o sea, 0 en la decena y 0 en las unidades, se lee 100. Pero ya cuando va acompañado de un dígito diferente a 0, en las decenas o unidades se lee 100. El 2 se lee 200, el 3 se lee 300, el 4 se lee 400, el 5 se lee 500, el 6 se lee 600, el 7 se lee 700, el 8 se lee 800 y el 9 se lee 900. Muy bien, y ahora llegamos a un área que la he coloreado de amarilla porque esta es nueva y es el área de los millares. Esta área que está en amarilla se lee prácticamente lo mismo que esta, solo que agregamos al final de la lectura del número, agregamos la palabra 1000. ¿Ya? O sea, en toda esta área amarilla, cuando terminamos de leer el número, lo cerramos con la palabra 1000. Entonces veamos. Las unidades de millar tenemos: el 1 se lee 1000, el 2 se lee 2000, el 3 se lee 3000, el 4 se lee 4000, el 5 se lee 5000, el 6 se lee 6000, el 7 se lee 7000, el 8 se lee 8000 y el 9 se lee 9000. Ya en las decenas de millar tenemos que el 1 se lee 10.000, el 2 se lee 20.000, el 3 se lee 30.000, el 4 se lee 40.000, el 5 se lee 50.000, el 6 se lee 60.000, el 7 se lee 70.000, el 8 se lee 80.000 y el 9 se lee 90.000. En las centenas de millar tenemos pues que el mismo requisito. El 1 se puede leer 100.000 cuando va acompañado solo de ceros, o cambia a 100 cuando ya va acompañado de otro dígito. ¿Verdad? Entonces tenemos 100.000 o 100.000. 200.000, el 2, el 3 se lee 300.000, el 4 se lee 400.000, el 5 se lee 500.000, el 6 se lee 600.000, el 7 se lee 700.000, el 8 se lee 800.000 y el 9 se lee 900.000. Entonces, en la casa, practiquemos con los niños la lectura de diferentes cantidades. Para mí lo fundamental es que el niño aprenda a leer el número de acuerdo a la posición. Mire, si usted quiere y le gusta tener a su hijo ocupado
y quiere hacerlo como lo hacía en su tiempo, porque algunos miran eso, profe, pero es que en mi tiempo yo lo que hacía era que llenaba cuadernos escribiendo números. Ok, entonces cómprele un cuaderno de cuadrícula aparte, si usted quiere hacer eso, y dígale al niño, a ver, hijo, escríbame los números de uno en uno hasta 999.999. Si usted quiere, póngalo a hacer eso. Y si quiere, dígale, va a escribirlo 1 en el signo o símbolo arábigo que representa el 1 y además le va a escribir en letras 1. El 2 en símbolo arábigo, o sea, el símbolo que representa el 2 y también en letras. Si quiere hacerlo así, por mí no hay lío. Pero hágalo en un cuaderno aparte. Y ojo, si usted quiere poner a su hijo a trabajar de esa manera, porque así se lo enseñaron a usted y la profesora tal así lo hace y el profesor tal también, no hay problema. Solo que esa tarea se la va a revisar usted al niño. ¿De acuerdo? No me vaya a mandar ahí, profe, dijo mi mami que me revisara los números desde el 1 hasta el 999.999 y que me la revise, porque mi mami dice, no, si se la puso su mami, que se la revise su mami. Yo lo que le voy a revisar es que usted aprenda a leer un número de acuerdo a la posición en la que está acá, porque lo que me interesa es que usted entienda la lógica de la lectura de esos números. Observen, la base o el cimiento está en que los niños sepan leer hasta las centenas simples. Una vez que ya leyeron las centenas simples y llegamos a las unidades de millar, o sea, a los miles, ¿qué le agregamos? Solamente le agregamos la palabra 1000. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo acá un 7, por aquí tengo un 4, aquí tengo un 1, aquí tengo un 3, aquí tengo un 6 y por acá pues imagínense que tengo un 5. Ok. ¿Cómo leemos este? Está en las unidades, por lo tanto se lee 5. Este está en las decenas, por lo tanto se lee 60. Este, ¿dónde está? En las centenas, entonces se lee 300. ¿Ya? Si lo tuviéramos hasta aquí nada más, diríamos 365. ¿Ya? Porque si sumamos las 3 centenas, tenemos 300, más los 60 de las decenas, tenemos 360, más los 5 de las unidades, tenemos 365. Pero resulta que tenemos otros numeritos acá. Entonces, aquí tenemos un 1 en las unidades de millar, que sería un 1000. Aquí tenemos un 4 en las decenas de millar, que sería 40.000. Y tenemos un 7 en las centenas de millar, que sería 700.000. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a leer este primero. Y lo leemos. 741. Y le agregamos la palabra 1000. ¿Por qué? Porque está en el área de los 1000. Entonces, 741.000. Miren, agregamos el 1000. 741.000. Ojo con esto, porque algunos niños dirían 700.000. 700.000, 40.000, 1.000. Porque ellos les van agregando 1000 a cada uno. Entonces, ojo, cuando tenemos varios números en el área de los miles, entonces lo leemos, al principio lo leemos como cuando está en el área de las centenas, de las unidades, las decenas y las centenas simples, ¿verdad? Leemos los 3 números de un solo y le agregamos 1000. No vamos a decir 700.000, 40.000, 1.000. No, 741.000. O sea, sumamos las 7 centenas, que sería 700.000, más las 4 decenas de millar, que sería 40.000. Entonces ya tenemos 740.000 más una unidad de millar. Entonces sería 741.000. 741.365. Así se leería este número. Entonces, cuando el niño aprenda
a leer, haciendo uso de esta tabla, no va a necesitar estar llenando páginas tras páginas, tras páginas, tras páginas, tras páginas de números. Porque cualquier cantidad que le aparezca representada, él lo que va a hacer es ubicarla en su tabla de valores y siguiendo la referencia que ya tenemos por acá, entonces el niño va a saber qué cantidad está representada. Entonces, hagamos ejercicios en la casa, ¿ya? Hagamos ejercicios. Primero, un adulto. Pero primero, los adultos escriban cantidades. Por ejemplo, si yo coloco solamente un número 9 acá y le digo al niño, léame esa cantidad, el niño debería de saber, y si no, pues se lo recordamos, que cuando tenemos un número que está solo en la tabla de valores, entonces significa que automáticamente a la derecha de él hay ceros, ¿sí? Entonces significa que aquí hay un 0, aquí hay otro 0, aquí hay otro 0, aquí hay otro 0. Y leemos entonces este 9 que está en las centenas de millar, o sea, multiplicado por 100.000. Entonces tenemos 900.000. Y ya, miren, 900.000. ¿Por qué? Porque lo que siguen son puros ceros, entonces 900.000. Si tenemos un número, por ejemplo, colocado acá y no tiene más compañeros ni a la derecha ni a la izquierda, entonces el mismo proceso. El niño debe recordar que a la derecha, no a la izquierda, porque el 0 a la izquierda pues no tiene sentido. A la derecha lo va a rellenar o debe imaginarse que está relleno de ceros. Entonces, este 8 está en la unidad de millar, o sea que está multiplicado por 1000. ¿Cuánto es entonces? 8.000. Esa sería la respuesta. 8.000. Si, por ejemplo, tenemos un 3 acá, tenemos un 7 acá, entonces los espacios entre esos números y a la derecha de esos números deben ser rellenados por ceros. Entonces rellenamos 0, 0, 0. Y nos fijamos entonces, tenemos 3 en las centenas de millar, o sea, tenemos 300.000. Luego en las decenas no hay nada, o sea, hay 0, en la unidad también hay 0, por lo tanto 300.000. Y luego vemos que hay un 7 en las centenas. Entonces 300.700. Practiquemos primero que el niño lea el número, ¿sí? Que primero lea el número que le representamos en la tabla de valores. Nuestra guía o nuestro mapa va a ser este. Aquí tenemos cómo se lee cada dígito. Miren, tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dependiendo de dónde se encuentre. Entonces, practiquemos primero lo que es la lectura. Cuando el niño ya maneje bien la lectura, entonces ya podríamos pasar a la escritura. Acuérdense que en el proceso de aprendizaje, la lectura siempre va a ser primero que la escritura. Por eso cuando viene alguien y me dice, profe, pero es que mi niño escribe bien, lo que le falta es aprender a leer. Entonces yo pongo cara de qué onda va. Y perdón. O sea, yo pongo cara de qué está pasando acá. Ok, lo que ocurre con esta gente que dice que su hijo o su hija escribe muy bien, pero que no sabe leer, está confundiendo el hecho de que su hijo o su hija sea bueno para dibujar. ¿Me explico? Entonces el niño o niña lo que hace es que dibuja las formas, perdón, las formas gráficas de las palabras,
o de los números, nada más, solo dibuja, o sea, copia, hace una copia en el papel de lo que está viendo, en otro papel, en la pizarra o en otro lado, pero no está leyendo, tampoco está escribiendo, solo está dibujando. Entonces, la lectura es primero. Bueno, cualquier duda, cualquier situación, espero que me la consulten y en el nombre de Dios, pues que nos hayamos entendido. ¿Sí? Insisto, lo primero que vamos a practicar es la lectura. Después vamos a practicar la escritura. ¿A qué me refiero con practicar la lectura? Bueno, que usted en un papel dibuje esta tabla de valores y que allí en esa tabla de valores o en el mismo cuaderno el niño si quiere. Les estoy diciendo esto porque espero en Dios poder ir mañana. La verdad es que he estado bastante mal, ¿verdad? Entonces, si acaso no voy, entonces vamos a trabajar en esto para que el martes, en el nombre de Dios, que yo me presente, ya pueda avanzar con sus niños y no vayamos de cero. Por favor. Otra cosa que deben estudiar son las tablas. Ok, entonces, insisto, cuando hablamos de la lectura, es que usted le va a escribir al niño, por ejemplo, si usted le escribe esta cantidad acá y le deja vacío a la derecha, entonces que el niño no le diga solamente 234, porque tiene que recordar que aquí hay ceros a la derecha y la posición en la que están los números, mire, el 4 está en las unidades de millar, el 3 está en las decenas de millar, el 2 está en las centenas de millar, por lo tanto equivale a decir 200.000 más 30.000 más 4.000, que sería 234.000. Y como aquí tenemos cero, entonces sería así, 234.000. Bueno, en el nombre de Dios entonces, Dios me los bendiga y por favor apóyenme. Gracias.